Hoy vamos a sacar a la luz lo que en verdad se oculta tras los renglones del salmo más alentador y restaurador, el Salmo 23. Y es que aquí viene un punto que muy pocos están listos para admitir. El Salmo 23 no es una garantía de que las penas se esfumen. De hecho, su mensaje es completamente opuesto. El Salmo 23 representa la guía divina, que ilumina la travesía en medio de nuestros retos y adversidades. No es fortuito que este pasaje bíblico se lea y se profiera en servicios fúnebres y áreas de convalecencia a lo largo del planeta. Y tampoco es mera coincidencia que incluso aquellos que no profesan el cristianismo lo lean y encuentren consuelo en sus palabras. El Salmo 23 se asemeja a transitar una senda sombría en el bosque llevando una antorcha. La penumbra no se disipa, pero la claridad te señala el rumbo para el siguiente avance. Hoy nos disponemos a descubrir la fuerza inigualable del Salmo 23. Después de esta entrega, asimilarás a cabalidad estos versos y podrás aprovechar al máximo la potencia que reside en ellos. Comencemos con su primera estrofa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un enunciado que has escuchado un sinfín de veces, que seguramente recitas de manera casi automática. Pero haz una pausa por un instante. ¿Qué implica con exactitud ser conducido por un pastor? ¿Y qué ocurre cuando, a pesar de seguir esa dirección, la existencia sigue siendo ardua? ¿Cuando las incógnitas persisten sin solución y los obstáculos te aguardan firmemente? Aquí es donde el Salmo 23 despliega su auténtica fuerza, su verdadera clave. Porque no es meramente una garantía de amparo, es un acuerdo solemne, un compromiso entre el pastor y su rebaño. No declara que jamás enfrentarás vicisitudes. No asegura que no habrá instantes de incertidumbre o pánico. Lo que promete es algo infinitamente más profundo, que nunca te encontrarás a la deriva. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta es una expresión que posiblemente has oído de forma recurrente. Una de esas que se integran fluidamente en nuestras súplicas sin que nos detengamos a reflexionar. Pero, ¿comprende su significado profundo? A primera vista, parece una afirmación sencilla, casi ideal. Dios es tu guía, por ende, no te hace falta nada más. Esto evoca una serenidad total, una existencia libre de inquietudes. Pero, ¿en serio no te falta absolutamente nada? Reflexiona un instante. ¿Cuántas veces has experimentado la sensación de carencia, aunque depositas tu fe en lo divino? Hay jornadas donde el hueco emocional te impacta y las dudas no se disipan. Días en que, aparentemente, todo lo que has solicitado no se ha materializado. Y es precisamente aquí donde brota la auténtica esencia de este pasaje, su poder latente. El mensaje no radica en carecer de anhelos, en evadir los retos o en no sentir necesidad. Lo que este versículo te comunica con profundidad es que, aunque tu entorno dé la impresión de desmoronarse, si Dios ejerce como tu pastor, posees el único bien que de verdad tiene trascendencia. Visualiza por un momento que eres una oveja en la inmensidad de un prado. El aire azota, la tierra se extiende hasta el horizonte y en ocasiones la senda no se distingue con claridad. Podrías sentirte extraviado, indefenso o incluso desorientado. No obstante, en medio de esa incertidumbre, alzas la mirada y divisas a tu guía, a tu pastor. Y de pronto, todo se transforma. No porque el escenario sufra mutaciones, ni porque los riesgos se esfumen, sino porque tienes la certeza de que, con el pastor a tu lado, tu resguardo está garantizado. Es en este contexto donde la frase «nada me faltará» adquiere su auténtica dimensión. No es la anulación de las adversidades, sino la convicción de que, incluso si las dificultades se presentan, no permaneces en soledad, y con eso basta. El Señor es tu pastor. Esto conlleva un vínculo profundo y cercano. El guía no es un ente remoto, ni una autoridad distante que solo observa a distancia. Un pastor avanza a tu lado. Te dirige meticulosamente, te salvaguarda de las amenazas que no anticipas. Pero además,
El pastor enmienda y rectifica. Y esto es lo que pocas personas desean encarar porque, en ocasiones, para seguir fielmente al pastor, debes ceder la potestad, aceptar que no siempre conoces el destino, que habrá circunstancias donde te sentirás impulsado o reorientado. Y esto no resulta sencillo. Sin embargo, aquí llega el aspecto más trascendental. Nada me faltará no se circunscribe solo a tus posesiones materiales. Es una condición del espíritu. Cuando el Señor es tu pastor, dejas de estar obligado a buscar externamente aquello que requieres interiormente. Es la tranquilidad que supera cualquier lógica. No es que el riesgo se esfume, es que deja de determinarte. No es que jamás experimentarás temor, es que el miedo dejará de tener control. El pastor está junto a ti, y aunque esto no siempre corresponda a tus expectativas, es el pilar fundamental. Y bien, ¿qué sucede cuando percibes una escasez? Cuando el capital es insuficiente, cuando la salud flaquea, cuando los lazos afectivos se quiebran. ¿Cómo puedes pronunciar «nada me faltará» en tales instantes? Justo aquí es donde este versículo te desafía en lo más íntimo, porque lo que proclama en esencia es que, si el Señor es tu guía, aún en la penuria, posees lo necesario. Incluso cuando el entorno te notifica que estás incompleto, que careces de lo indispensable, dentro de tu ser reside un manantial inagotable que el pastor te ha otorgado. Su compañía, su orientación, su sosiego. No implica que nunca experimentarás carencias o que no cruzarás días sombríos. El punto es que en medio de toda esa situación, hay una firme convicción que te sustenta. El Señor es tu pastor. No tienes déficit. Y esto es porque lo que verdaderamente precisas es al Señor. Y al Señor ya lo albergas en tu existencia. Por lo tanto, la próxima vez que medites en este versículo, no lo interpretes como una mera afirmación de que todo saldrá bien. Es una convocatoria a la fe, a delegar el mando y a marchar tras el pastor. En campos de verdes pastos, es sencillo evocar mentalmente esta escena como una estampa idílica. Un erial verde, una suave nentisca y el murmullo apacible del líquido que se desplaza en la lejanía. Parece casi una quimera inalcanzable, una visión de calma suprema. No obstante, la vida pocas veces se asemeja a praderas fértiles o corrientes sosegadas. La cotidianidad es más turbulenta. Entonces, ¿qué simboliza en verdad que la divinidad te guíe hacia estos parajes de quietud y tregua? Primero, analicemos lo que conlleva. Me proporciona sosiego. No es una propuesta amistosa o una mera recomendación, es una acción enérgica y determinada. Hay una autoridad implícita en estas palabras que deja al descubierto algo sorprendente. En ocasiones, Dios te impele al descanso. Te traslada a esos verdes campos, a pesar de tu falta de comprensión, aunque te opongas. Frecuentemente pensamos que la pausa es algo que debemos perseguir, que debemos obtener por mérito. Sin embargo, lo que este pasaje revela es que el descanso, la verdadera serenidad, es una dádiva que Dios te entrega, incluso cuando no la buscas, aun cuando consideras que no te hace falta. Él observa lo que tú no logras ver, que si persistes en el esfuerzo sin interrupción, terminarás por ceder. Y es aquí donde el versículo alcanza una resonancia más profunda. No se trata únicamente de un reposo corporal, es el descanso del espíritu, esa interrupción impostergable que necesitas para reencontrarte, para restablecer la conexión con lo esencial. Él no te propone que las busques, Él te conduce. Y este detalle es crucial. En medio del frenesí y el estruendo de la existencia, Dios te transporta a un sitio de calma que no eres capaz de hallar por tu propia cuenta. Es un instante de renovación profunda. Las serenas corrientes de las que hace mención este versículo no son únicamente para el esparcimiento, son para reanimar tu espíritu.
Es el espacio donde, a pesar de que todo en tu entorno prosiga a una velocidad desenfrenada, tú localizas una serenidad que trasciende las vicisitudes. Continuemos con el próximo versículo. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Este fragmento luce bastante alentador al ser percibido inicialmente. Una seguridad de que tu fuerza será restablecida constantemente, de que siempre se presentará una ruta impecable. Si somos sinceros, hay instantes en que te hallas exhausto, quebrantado, como si no restara absolutamente nada en tu interior. Entonces, ¿cómo discernir si avanzas por la ruta apropiada cuando el panorama se muestra sombrío? Dios deposita vigor fresco en ti, pero no siempre de la forma que anticipas. En ocasiones, no es una dosis de vitalidad corporal. A veces, es una regeneración del espíritu. Una convicción serena de que puedes continuar la marcha, no porque tú poseas la fortaleza, sino porque Él manifiesta su poder en ti. Y es aquí donde el versículo adquiere una mayor hondura, ya que la clase de fuerza que Dios te otorga no es la que el mundo elogia. No es la capacidad de ser autónomo, de seguir presionando por tu propia cuenta. Es el valor de admitir tu vulnerabilidad y cedérsela a Él. Es comprender que cuando tus reservas se agotan, es justo el momento en que la acción de Dios se inicia de modo más trascendental. No se trata de batallar sin tregua, sino de consentir que Él se convierta en tu vigor cuando el tuyo se disipa. La fuerza auténtica no radica en nunca experimentar debilidad, sino en depositar la fe en aquel que te restaura cuando te sientes así. El versículo prosigue manifestando: me guía por el camino correcto. Pero, ¿cuál es el camino correcto? Todos anhelamos hallarnos en el camino apropiado. Pero ¿cuántas veces te has cuestionado si estás ubicado en el sitio preciso? ¿Si has tomado las determinaciones correctas? La existencia a menudo asemeja un laberinto colmado de desvíos erróneos y callejones sin salida. Entonces, ¿cómo adquirir la certeza de que Dios te está conduciendo por la vía correcta? La clave es que el camino acertado no siempre es el más sencillo ni el más discernible. En ocasiones, la senda correcta es la que te lleva a transitar por terrenos complejos, a través de situaciones difíciles que no logras comprender en el instante. El trayecto adecuado no es siempre el que tú hubieras seleccionado. Es el derrotero que Dios sabe que te llevará al punto donde debes estar, incluso si no lo percibes. A veces, marchar por la senda apropiada significa confiar sin reservas, sabiendo que Dios te está guiando aun cuando no alcanzas a visualizar el destino final. Y aquí emerge el componente más desafiante. El versículo establece: para enaltecer su reputación. Dios te orienta no únicamente para tu propio provecho. Dios te regenera, te fortalece y te conduce no solo porque te profesa amor, sino porque mediante tu existencia, su nombre será glorificado. Lo que estás atravesando, los desafíos, los triunfos, las caídas, todo constituye un fragmento de una narración superior, una historia en la que tu vida refleja la benevolencia y el poderío de Dios. No es solamente tu viaje, es una vía que está entrelazada con el designio divino. Y cada pisada que das en el camino acertado, incluso cuando se vuelve arduo, es una forma en que su nombre es honrado. Cada instante en el que depositas tu confianza en lo divino, aún careciendo de las soluciones, enaltece su reputación. Cada ocasión en la que optas por proseguir, a pesar de ignorar el modo, es una manifestación de fe que evidencia la magnificencia de Dios. Por consiguiente, cuando reflexionas sobre «me renueva el vigor y me encamina por la ruta adecuada», no lo concibas solo como un compromiso de etapas sencillas o de aclaraciones evidentes. Obsérvalo como una garantía de metamorfosis. El Señor te otorga nuevo aliento y te conduce por la senda justa, no siempre con el fin de que avances velozmente o sin contratiempos, sino para que cada movimiento que ejecutes desvele su esplendor en tu existencia.
Continuemos con el próximo versículo. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Estas palabras, estas expresiones, constituyen un testimonio de fe de gran calado, ya que, ¿quién no sentiría pavor en la hondonada más oscura? Todos hemos atravesado ese punto, en esas profundidades sombrías. Cada avance se percibe incierto, plagado de temores e interrogantes sin resolver. Pero en el centro de esa penumbra no te encuentras en aislamiento, y esa realidad lo transforma absolutamente todo. La divinidad está a tu lado, no al término de la depresión, no aguardando a que emerjas, sino justo en el interior. Es sencillo declarar tu confianza cuando la calma prevalece, cuando no hay peligros inminentes. Sin embargo, cuando afrontas las tinieblas más densas de tu existencia, cuando todo lo familiar se pone en tela de juicio, es justo en ese instante cuando esta garantía se vuelve tangible. El valle de las sombras no se esfuma, la oscuridad persiste, pero algo se modifica en tu fuero interno. La convicción de que no estás a la deriva. Y esa certeza no se fundamenta en la percepción visual, sino en el conocimiento que resides en el fondo de tu alma. La divinidad permanece a tu lado, pero lo que este versículo pone en evidencia es que la amenaza real no reside en la hondonada, sino en el temor en sí. El pánico te inmoviliza, te induce a pensar que el cañón es el punto final de todo. No obstante, cuando Dios está presente, el miedo se ve despojado de su autoridad. Considera lo siguiente: el valle tenebroso es el sitio donde la mayoría de nosotros siente que no existe escapatoria, donde el terror nos insinúa que el riesgo es ineludible, que no queda esperanza. Pero lo que este pasaje pone al descubierto es que el verdadero riesgo no está en la depresión, sino en el propio espanto. El pavor te detiene, te persuade de que el valle marca el término de la trayectoria. Sin embargo, cuando Dios te acompaña, el miedo cesa en su influencia, porque aunque las condiciones sigan siendo lúgubres, tu espíritu no lo está. Aquello que te infunde temor no tiene la potestad final, ya que la cercanía de Dios posee mayor potencia que cualquier tiniebla. Y el verso termina diciendo: no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Esto no es simplemente una garantía de seguridad corporal. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Esta expresión encierra uno de los secretos más esenciales del Salmo 23. Lo primero que aflora en tu mente es el concepto de resguardo, de salvaguarda ante las amenazas del entorno. Pero cuando te adentras en la verdadera acepción, descubres que el báculo del pastor no solo ampara, también enmienda, orienta y disciplina. Y es aquí donde este versículo adopta una dirección inesperada. El nuevo vigor no siempre emana de la comodidad, sino de la rectificación, de ser conducido por la senda que no seleccionarías por voluntad propia. Visualiza por un instante estar en un paraje complicado, incierto. Como oveja podrías fácilmente extraviarte, perder la dirección, pensar que sabes hacia dónde te diriges cuando en realidad te estás apartando de la ruta correcta. Es en ese momento crucial donde interviene el cayado del pastor. En ocasiones este instrumento no es delicado. A veces es un llamado de alerta, un impacto de la realidad, un aviso de que estás divergiendo. El mensaje es que la ruta que consideras exenta de riesgos te está conduciendo a la adversidad.
El impulso renovado, el rejuvenecimiento que experimentas suele surgir tras la enmienda. Esta no es una amonestación punitiva. Es una rectificación para rescatar, para reencauzar tu existencia hacia el derrotero que te llevará a la auténtica tranquilidad. El bastón del pastor no tiene solo la función de orientarte, sino también de resguardarte. No percibes siempre las amenazas que te circundan, los riesgos encubiertos que buscan desviarte o aniquilarte. Mientras tú te desplazas, fiado en tus propias determinaciones, el pastor emplea su bala de manera incesante para apartar aquello que no ves, para desviar lo que pretendas echarte en la oscuridad. Y en muchas ocasiones, ni siquiera tomas conciencia de los peligros que él ya ha erradicado de tu trayecto. El aliento fresco que experimentas es el efecto de esa salvaguardia imperceptible, esa mediación divina que vela por ti, incluso cuando no la sientes. Dios no es un espectador apartado en tu vida. Él está presente contigo en cada instante, en cada vacilación, en cada temor. Y es precisamente esa proximidad lo que verdaderamente te concede nuevo vigor. El ánimo nace de tener la certeza de que no caminas en solitario, de sentir que existe alguien que jamás cesará de dirigirte, aun cuando tú hayas perdido la brújula. Continuemos con el próximo versículo. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. ¿Qué significa realmente esta frase? ¿Por qué Dios prepararía un banquete? Es justo en ese instante donde el versículo desvela su enigma más profundo. La victoria genuina no reside en la falta de oponentes, sino en la serenidad que logras sentir en su cercanía. Imagina por un momento estar circundado por aquellos que te han censurado, juzgado o traicionado. Las miradas que recoges están cargadas de desconfianza y rencor. Pero en el corazón de esa situación, precisamente cuando todo parece estar en tu contra, la divinidad realiza algo absolutamente imprevisto. No te extrae de la pugna, no fulmina a tus detractores, sino que dispone una mesa. Y no una mesa cualquiera, sino un festín, un emblema de distinción, opulencia y festejo. Dios no solo te ampara, te glorifica. Y es aquí donde este versículo adopta su primera inflexión impactante. El triunfo verdadero no es evadir el enfrentamiento, sino prosperar en medio de él. Este convite no es meramente alimento, es una declaración celestial, un manifiesto de que, aunque los apuros te asedien, aunque los clamores de los enemigos persistan, Dios te alza por encima de toda esa circunstancia. Esto ocurre no porque las vicisitudes se hayan esfumado, sino porque en el núcleo de ellas, Dios te confiere una serenidad y una prosperidad que nadie tiene la potestad de arrebatarte. Es la evidencia de una confianza infranqueable, una fe que supera el temor o la incertidumbre. Tus contrincantes pueden estar cercanos, pero carecen de la capacidad para sustraer aquello que la divinidad ha dispuesto para ti. El festín es una demostración palpable de que, aún en la desventura, Dios continúa siendo tu sustento, tu defensor y tu amparo. No obstante, este convite no está reservado exclusivamente para ti. Si bien los enemigos son visibles y las presiones son evidentes, ellos también son observadores de la magnanimidad de Dios en tu existencia. Dios no te glorifica en la sombra, lo ejecuta ante la mirada de todos, delante de aquellos que quizás no comprendan, que posiblemente te menospreciaron o incluso desearon tu infortunio. El banquete se erige como un aval, no solo de tu rehabilitación, sino de la lealtad de lo divino, de cómo Él tiene la habilidad de favorecerte aun cuando el cosmos a tu alrededor da la impresión de oponérsete. El banquete constituye un manifiesto de que, a pesar de que el entorno indique lo opuesto, la divinidad mantiene la supremacía. Al disponer el convite frente a tus enemigos, Dios te está comunicando algo más esencial. La influencia de tus contrincantes es restringida. No pueden impedir lo que el Creador está obrando en tu existencia. No tienen la potestad de despojarte de las gracias que Él ha designado para ti. El banquete es un indicativo de que, aunque te encuentres en el epicentro del temporal, tu espíritu puede hallar quietud, puede ser nutrido y puede obtener plenitud. Es la promesa de una serenidad absoluta,
una holgura que no está supeditada a que todo a tu alrededor esté organizado. Es la convicción de que, incluso en las coyunturas más lúgubres, Dios establece para ti un refugio de prosperidad, de reposo y de rejuvenecimiento. Y lo más significativo es que lo lleva a cabo a la vista de tus detractores, no para vejarlos, sino para evidenciar que, en última instancia, su lealtad y su afecto son el valor primordial. Continuemos con el próximo versículo. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Este pasaje sugiere una representación de prosperidad, de gracia que se desborda. Pero, ¿qué implica en la práctica que la divinidad derrame esencia perfumada sobre tu cabeza? ¿Qué se oculta tras esta poderosa alegoría? En épocas ancestrales, verter aceite o aroma sobre la cabeza no era simplemente un acto de munificencia, era un símbolo de dignidad, de predilección, de ser designado para un propósito singular. Constituía un indicio de beneplácito celestial. Sin embargo, la fuerza cardinal de este versículo es la siguiente: Dios no solo te colma de favores, Él te consagra, te sella como propiedad suya. Él te selecciona, te reverencia. No eres tú quien se alista para obtener la bendición. Es el Creador quien te acondiciona para recibirla. Él toma la iniciativa. El perfume sobre tu cabeza es una acción que te metamorfosea. No solo te reconforta, te envuelve con su proximidad, te distingue como alguien que goza de su amparo especial. El verso continúa diciendo, me colmas de bendiciones. No es simplemente una gracia. La divinidad te satura, te colma, te hace fluir en exceso. Y aquí es donde la connotación se hace aún más profunda, porque al meditar en la magnitud de la bendición divina, es sencillo concebir algo tangible, visible, algo que puedas palpar. Sin embargo, las gracias del Creador no siempre se presentan en la forma que aguardas. En ocasiones, el mayor favor es la quietud en pleno vendaval o la expectativa en la incertidumbre. El aroma no es solo un emblema de distinción, es un indicio de metamorfosis, porque la acción de esparcir la fragancia no siempre es perceptible de forma inmediata. La bendición auténtica no siempre se evidencia en lo palpable o lo manifiesto. La mayor gracia es el desarrollo interno, la modificación en tu espíritu. Por ende, al leer este versículo, no pienses únicamente en una representación de opulencia o bienestar. Piensa en una profunda transformación. Ese perfume que se derrama sobre tu cabeza es el reflejo de una transformación profunda. La divinidad vierte su fragancia sobre ti no meramente para que te sientas distinguido, sino para que tengas presente tu identidad en Él. Eres su predilecto, eres apreciado. Y aunque los favores no se presenten siempre de la forma que anticipas, están constantemente manifiestos, siempre te están enriqueciendo. Dios te ha sellado como suyo, y esa es la gracia más sublime de todas. Y el Salmo continúa diciendo lo siguiente: sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Estas expresiones hacen eco con una garantía tan impecable que parece casi inverosímil. ¿Cómo es factible que la benevolencia y la clemencia de la divinidad te escolten cada jornada? Si abordamos el tema con honestidad, la existencia no se experimenta siempre de esa manera. Hay periodos de aislamiento y aflicción en los que te cuestionas: ¿dónde reside el favor? ¿Dónde se encuentra la piedad? Entonces, ¿qué significa en esencia que la totalidad de tus días, la bondad y la compasión estarán a tu lado? Aquí es donde el versículo pone al descubierto su auténtica fuerza latente. No está afirmando que todas las jornadas serán impecables. No te está garantizando que no habrá dificultades, que no confrontarás tribulaciones. Por el contrario, la promesa radica en que,
Aún en los días más lúgubres, en los periodos de mayor vacilación, la benevolencia y la compasión de lo divino permanecerán allí contigo, marchando a tu vera. No es una negativa al sufrimiento, sino una declaración de que, aunque se presenten los vendavales, jamás te encontrarás en soledad. Dios mantiene su cualidad de ser bueno, incluso cuando no consigues percibirlo. Su piedad sigue manando, a pesar de que no la percibas. Piensa que atraviesas una de esas jornadas en las que todo parece un desorden. La opresión, las incertidumbres, los temores, todo a tu alrededor da la impresión de colapsar. En ese momento crítico, quizá te cuestiones, ¿dónde está el Creador? Pero lo que este versículo te está comunicando es que, aunque no lo divises, aunque no lo percibas, su favor y su misericordia se desplazan contigo como sombras inseparables, aun cuando consideras que estás sumido en la penumbra. Y aquí está la verdad esencial de este pasaje. La bondad y la clemencia de Dios no dependen de tus realidades. No están condicionadas a si el día resulta favorable o adverso, ni a si te sientes vigoroso o vulnerable. Son fijas, inmutables. Sin embargo, la benevolencia y la compasión no siempre se manifiestan según tus deseos. En ocasiones, ese favor no es la resolución pronta de un problema, sino la fortaleza interior para superarlo. En ciertas oportunidades, la compasión de lo divino no consiste en liberarte de la aflicción, sino en otorgarte el vigor para avanzar cuando el sufrimiento es abrumador. Dios no te garantiza una existencia sin traspiés. Te asegura que, en cada declive, su piedad estará presente para alzarte. Por lo tanto, cuando el versículo declara que la benevolencia y la clemencia te escoltarán, en esencia está comunicando que Dios jamás te abandonará, nunca te soltará. El pasaje especifica que esta garantía es para la totalidad de mis jornadas. Esto implica que aún en las épocas más duras, su favor persiste ahí. No siempre lo distinguirás, no siempre lo experimentarás, pero esa es la verdadera promesa. No está sujeta a ti, no está condicionada a tu estado de ánimo, a si hoy posees convicción o titubeos. Su bondad y su misericordia te secundarán lealmente, sin importar tus vaivenes emocionales. Esta promesa carece de término. La benevolencia y la clemencia de Dios no solo te acompañan hoy, no solamente mañana, sino que continuarán tras de ti en cada uno de los días de tu vida. Es un pacto eterno. Dios ha decidido que nunca caminarás solo. Y esa certeza es lo que te da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que pase lo que pase, Dios no te dejará. Y el último verso del Salmo 23 dice, «Y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días». Este versículo, a primera impresión, sugiere una representación de serenidad, de amparo, de un sitio donde al fin puedes reposar. No obstante, si indagas más a fondo, este versículo manifiesta algo infinitamente más sustancial y potente. No es únicamente una garantía de un porvenir sin inquietudes, ni simplemente una existencia de holgura anímica. Es una convocatoria a un vínculo imperecedero, a una cercanía que supera los límites temporales. La morada del Altísimo no es meramente un sitio tangible. Es la órbita donde tu espíritu halla su auténtica afiliación, su verdadero refugio. Visualiza por un instante lo que significa residir en el recinto del Señor. No es una estancia efímera, no es un lapso provisional. Es un solar, un espacio de estabilidad. Y aquí radica la primera sorpresa. La casa del Señor no es solo el paraíso al concluir tu vida. Es un ámbito en el que puedes establecerte justo ahora, en este momento actual. La presencia de Dios no es un destino venidero, es un amparo al que tienes acceso actualmente, donde tu espíritu es capaz de encontrar sosiego aún en el fragor del desorden. Residir en el domicilio del Altísimo no es meramente una garantía futura, es una circunstancia tangible ahora, donde cada jornada puedes percibir su resguardo, su conducción y su afecto. El versículo termina de forma muy específica, «Viviré por largos días»,
Pero esto no alude únicamente a la extensión de tu existencia terrenal. Los días prolongados carecen de culminación. Es una garantía de perpetuidad, de mantenerse constantemente en la proximidad del Creador, sin importar las circunstancias que afrontes en la vida. La eternidad no se inicia tras el deceso, comienza justo en este instante cuando resuelves hacer del amparo divino tu morada, cuando eliges establecerte en su cercanía jornada tras jornada, sin importar tu ubicación física. Y es aquí donde el versículo manifiesta su auténtica interpretación. Residir en el recinto del Señor es una determinación interrumpida. No es algo que simplemente acontece por deseo, es una resolución de procurar su compañía, de convertirlo en tu refugio, en tu idea inicial en períodos de júbilo y en tu meditación postrera en instantes de pesar. Morar en el domicilio del Altísimo implica que, suceda lo que suceda, has resuelto que la divinidad es tu asilo. La casa del Señor no es un espacio que debas merecer para acceder, es un lugar que permanece siempre disponible para ti, sin importar cuán distante te hayas sentido, cuántas equivocaciones hayas cometido. Siempre puedes retomar a ese hogar. No es una residencia que cierra sus accesos cuando cometes faltas, por el contrario, es un solar que te acoge con los brazos extendidos de manera reiterada. Esta promesa de vivir por largos días, también esto hace referencia al porvenir, al ámbito celestial, a una perpetuidad donde jamás volverás a sentir la aflicción, la melancolía o la distancia. Es una garantía de un espacio donde, finalmente, estarás junto al Creador por siempre, donde cesarán las vacilaciones y los temores. No obstante, lo más asombroso es que no necesitas aguardar a ese futuro para percibir la quietud que proporciona esta seguridad. Puedes empezar a existir en esa certeza ahora, consciente de que, aunque la vida aquí sea fugaz, tu verdadera residencia se encuentra en lo divino, y ese refugio es imperecedero. Ahora, con la comprensión profunda del Salmo 23, oremos juntos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía al camino correcto, para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Amén. Si te ha gustado esta explicación, puedes ayudarme suscribiéndote al canal y dándole me gusta. Puedes hacer que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, que pueden estar buscando palabras de aliento en momentos de incertidumbre. Gracias y hasta el próximo video.